Así que de nuevo, bienvenidos al estudio de esta noche, a la porción que se llama Tetzaveh, que se puede traducir como mandarás, que se encuentra en Éxodo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Pero vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. De nuevo, la porción de esta noche se llama Tetzaveh, mandarás, Éxodo 27, 20 al 30, 10. Y en esta porción vamos a hablar básicamente de la vestimenta del sacerdote y del altar de incienso y otras cosas muy interesantes. Pero debido a que de nuevo hay mucha descripción de cosas que se pueden entender mejor visualmente, voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Así que déjenme la oportunidad de hacer eso. Así que de nuevo tenemos Tetzaveh, mandarás Shemot o Éxodo 27:20 al 30:10. Y también este Shabbat es un Shabbat especial, Shabbat Zahor, y de esto estaremos hablando más adelantito. La Torá comienza hablando la porción de esta noche sobre el aceite que se usa para la menora, y tiene que ser aceite de oliva puro. Interesante que este aceite, entre los comentarios que estaba leyendo, dice que representa el corazón puro para poder conectar con la luz de la menora. Recuerden que la menora es lo único que está permitiendo luz dentro del tabernáculo y más adelante dentro del Mikdash cuando el templo sea construido. No tener el ego enaltecido para poder hacer esa conexión es bien importante. No tener el ego enaltecido para poder conectarnos con esa luz de la menora. Y la menora, la luz y ese aceite nos conecta con el don de Bina, que se puede traducir como discernimiento y entendimiento, que es uno de las virtudes de los dones del Espíritu Santo. Y la porción dice que hay que mantener ardiendo la menora continuamente, que es lo que se llama en hebreo es ner tamid. Ner tamid significa ner en la llama, tamid es continuamente o eternamente. En otras ocasiones les he dicho que ese es el origen del nombre de nuestro ministerio, Yeshua Ner Tamid. Yeshua es esa llama continuamente encendida, alumbrando. Y aquí estamos viendo una lámina en la cual el sacerdote está atendiendo la menora, encendiéndola, cambiándole el aceite, limpiándola. Y aquí esta lámina es la representación de la menora que hoy día se encuentra en el Instituto del Templo. Y la menora se arreglaba por la mañana. Cuando digo se arreglaba, era que se le cambiaban las mechas, se sacaba las cenizas, se limpiaba, ponía aceite fresco, nuevo. Y ese aceite es la primera prensada o machacada que se hace de la aceituna. Y por la noche era que se encendía. Por la mañana se limpiaba, me parece que encendían como 2 lámparas y luego las terminaban de encender completas por la noche. Y la menora también representa el árbol de vida. Es luz e interesante que tiene 7 brazos. La menora del templo tiene 7 brazos. Recuerden que el número 7 es muy significativo dentro de la Torá. La lámpara occidental era la que se mantenía siempre encendida. Si se apagaba, se volvía a encender con brasas que se encontraba en el altar afuera. De nuevo, la occidental viene siendo esta y esta lámina cortesía del Moré Edgar Ramos.
en el cual la lámpara occidental solo se enciende con fuego directo del altar, mientras que las otras lámparas se pueden encender con fuego mutuo. Y esta es la Ner Tamid, esta es la que hay que mantener continuamente encendida, no se puede apagar. Si se apagaba, tenían que salir el sacerdote a buscar de las brasas de este fuego que había en el altar. En el altar continuamente habían tres fuegos. O sea, no continuamente, pero habían tres fuegos. El fuego que se usaba para encender, para las brasas que usaban para el altar de incienso, el fuego que era para las ofrendas y el Esh Tamid, fuego Tamid o fuego continuo o eterno, que este siempre tenía que estar encendido porque con este fuego era que encendían la Ner Tamid de la menora. Okay, esto aquí que dice Tapuaj son las cenizas que se acumulaban de las ofrendas. Y aquí vemos cómo era el altar. Y aquí está la rampa. Recuerden que no podía tener gradas o escalones. Es interesante que el Moré Edgar estaba explicando que según Rambam, él pensaba que la menora tenía la central, que es la que se mantenía continuamente encendida, y las otras estaban en un ángulo, más o menos representando como una persona con los brazos extendidos. Algo muy interesante y muy lógico, tiene un significado que podemos verlo como esa luz de Yeshua con sus brazos extendidos, también el Padre con sus brazos extendidos, siempre esperando que nosotros vayamos hacia Él. Las vestimentas eran una tecnología para disipar caos. Las vestimentas eran una tecnología para disipar caos, conforme un comentario que estaba leyendo. Las vestimentas eran vestimentas de santidad para honra y hermosura del sumo sacerdote. Vestimenta solamente este tipo era utilizado por el sumo sacerdote, consistía de 8 piezas. Tenemos la mitra o el turbán, la lámina de oro que iba en su frente, el efod, que viene siendo como un delantal, el pectoral que está encima del efod, el cinturón, el manto que está debajo, por encima de la túnica, que era la que estaba diseñada con granadas y campanas, la túnica de lino debajo y luego calzoncillos. Recuerden que para honor, belleza, eran estas vestimentas. Las vestimentas hacían una conexión de la esfera natural con la realidad espiritual. El sumo sacerdote representa el don de Gesed. El don de Gesed, y hemos dicho que Gesed significa lealtad y fidelidad al pacto. Sus vestimentas disipan el caos. El efod contrarresta la idolatría del pueblo. El pectoral está asociado con juicio. Si juzgamos negativamente, se refleja en nosotros. Las 12 piedras con los nombres de las tribus se iluminaban para dar respuestas conjuntamente con el Urim, que puede traducirse como luces, y Tumim, que puede significar completo, algo que está completo, que no le hace falta nada. Y aquí vemos el don de Jokma o sabiduría. Así que tenemos ya los tres dones, que es Bina, que es Gesed, y Jokma, que están asociados también con el Espíritu Santo. La túnica contrarresta el Lashon Hara, que es el hablar mal de otras personas, lo que pues, diríamos el bochinche, el estar hablando de otros negativamente. O sea, la túnica contrarresta la Lashon Hara. Y la diadema de oro contrarresta la insolencia y osadía del individuo, de la persona. La persona que entraba no podía entrar con arrogancia ni con insolencia, tenía que ser una persona de sumo sacerdote completamente humilde ante la presencia de Hashem por lo que él representa, más las vestimentas. La mitra contrarresta el ego, la raíz de todo caos. El ego de nosotros, el ego del individuo, es lo que es la raíz de todo caos. Y la faja o el cinturón contrarresta los pensamientos
negativos. Interesante que en Efesios 6, versos 13 al 18, habla de la armadura de Elohim. Y muchas veces lo representan esta armadura como si fuera una armadura romana, la cual yo no opino que no es correcto. Para mí que la armadura de Elohim es más bien la vestimenta sacerdotal, figurativamente como una metáfora, porque no podemos usurpar la posición de sumo sacerdote, no nos corresponde a nosotros, pero cuando en Efesios hablan de vestimenta o de armadura, debemos pensar en la vestimenta sacerdotal y vemos cómo esto se relaciona con varios versos en las escrituras hebreas. En Efesios 6:14 comienza diciendo: Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Recordemos que habla de cintura o de cinturón o de faja, y eso representa la verdad. Si usted tiene su Biblia a mano, yo quiero que veamos estos versos que están asociados con la vestimenta de Elohim o la armadura de Elohim. Si va un momentito a Isaías capítulo 11, verso 5, en referencia al cinto o la faja o la cintura, cinturón que usaba el sumo sacerdote, dice en Isaías 11, 5: será la justicia cinto de sus lomos, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Justicia, recuerden que en el hebreo es la palabra sedek. Y luego dice, revestidos con la coraza de justicia, revestido con la coraza de justicia. Aquí mismo en Isaías, si vamos a Isaías 59, 17, Isaías 59, 17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Y luego lo que lo vamos a leer de nuevo, que está aquí en referente al yelmo de salvación, vamos a leer solamente hasta donde dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Y en primera de Tesalonicenses 5:8, vayan por favor a primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De nuevo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya está citado Isaías. También en Job, que muy pocas veces citamos a Job, en el libro de Job, capítulo 29, verso 14. Job 29, 14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Aquí habla de manto y la diadema, lo que usaba el sumo sacerdote en su frente. Como manto y diadema era mi rectitud. Sedaca. Okay. Y verso 15 dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. También en Isaías. Y aunque los sacerdotes y los levitas no usaban zapatos ni sandalias ni nada en el templo, en el Mishkan, siempre tenían que estar descalzos, como quiera sus pies. Dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Isaías 52, 7. 652:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, Yeshua, del que dice: a Sión, tu Elohim reina. Verso 16: sobre todo tomar el escudo de la fe. De nuevo, primera Tesalonicenses 5:8, que ya lo habíamos leído. Vamos de nuevo. Primera Tesalonicenses 5:8.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno y aceptar el yelmo de la salvación. Isaías 59:17. Isaías 59:17. Terminando el verso. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Aquí el manto asociado con el celo. Y aceptar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Isaías 49. Un momentito, Isaías 49, verso 2. Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, refiriéndose a la espada del Espíritu. 4:12 dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí no hay algo que valga. Y de nuevo, aceptar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Orar siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo tanto, es mi opinión que la armadura de Elohim no es la armadura romana, porque no creo que sería adecuado que los creyentes en Yeshua utilizaran armadura del enemigo más grande que tuvo Israel. Así que Efesios 6:14 en adelante, para mí, que está hablando de la vestimenta sacerdotal. Y aquí vemos varias asociaciones encontradas en varios sitios, sobre todo en Isaías, cómo se relaciona con Efesios. Volviendo a las vestimentas del sumo sacerdote, recuerden que tenía que ser teñida el lino con tejelet, que es el azul, argamán, que es el púrpura o morado, y el tolat shani, que es lo que es un rojizo. El hilo de lino era teñido por medio de caracoles especiales y un gusano. Tolat significa gusano, que produce este tipo de fluido que se puede usar para teñir y da un color rojo. Es interesante también que algo tan ordinario Hashem lo convierte en algo extraordinario, como la tinción sacada de unos caracoles de mar y un gusanito. El efod. Aquí vemos cómo el instituto del templo que está en Jerusalén, ellos tienen estas vestimentas ya preparadas, y así como ellos visualizan que eran las vestimentas del sumo sacerdote, donde esto es el efod. ¿Okay? Y el efod consistía de, como dice, está al frente de su pecho y contenía las 12 piedras que representan a las 12 tribus, y en sus hombros dice: portará Aarón sus nombres ante Hashem en sus dos hombros como recordatorio. Así que aquí están los nombres de las tribus, en las cuales 6 a un lado y 6 a otra, porque era una forma de, cuando entraba ante la presencia de Hashem, traer los nombres de las tribus como un recordatorio ante Hashem. El pectoral Hoshen Mishpat es el pectoral de juicio, y aquí vemos todas las piedras tenían que ser 3 hileras con los nombres de cada tribu en orden de nacimiento, y cada piedra era exclusiva para cada tribu, y lógico, cada piedra con su color y sus diseños representan algo específico para cada tribu. Así que hoy día, pues lamentablemente utilizan estos colores para piedras de los meses, del zodiaco, el cumpleaños, pero
Cada piedra, si uno hiciera un estudio de cada piedra, de cada color, es muy significativo y aquí no lo vamos a hacer en este estudio, pero si a usted le interesa, lo puede hacer. De nuevo, esto es lo que tiene ya preparado el Instituto del Templo. Aquí vemos otra forma donde dice 4 hileras de piedras con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres y en orden de nacimiento. Dentro del pectoral que estaba doblado, era una forma en que estaba doblado, hacía como un bolsillito, se ponían 2 piedras que le llamaban el Urim y Tumim, y era para juicio, eso es lo que significa Mishpat. Y la palabra Urim proviene de la palabra Or, que es luz, y comienza con la letra Aleph. El Tumim comienza con una Tav, que proviene del término Tam o Tamim, que significa completo. Y conforme a los comentarios, estas piedras consistían del nombre específico de Hashem y le llaman el Shem HaMeforash. El Shem HaMeforash, dando a entender que en las piedras estaban inscritas las letras del nombre de Hashem. ¿Y cómo funcionaba? Conforme a los comentarios, porque nadie sabe exactamente cómo funcionaban, pero tienen una idea. Como la palabra Urim significa luces, se cree que las piedras se iluminaban, brillaban. Una piedra para sí o inocente y la otra para no o culpable. Y dan como ejemplo lo que sucede en Primera de Samuel. Si usted tiene su Biblia, por favor vaya un momentito a Primera de Samuel para ver un ejemplo cómo las piedras fueron utilizadas, el Urim y Tumim. Y lo que hacían era que hacían preguntas, pero estas preguntas solamente las podía hacer el rey de Israel. Venía donde el sumo sacerdote, hacía una pregunta y el Urim y Tumim con eso conseguían una respuesta. O si era una pregunta asociada con la Kalal Israel, que es la congregación asamblea completa de Israel, para único que se utilizaban estas piedras. Si vamos a Primera de Samuel 14 y vamos a leer del verso 24 al 30 para contexto. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, o sea, están peleando contra los filisteos y para poder conseguir victoria, lo que hace Saúl es que le impone al pueblo un ayuno. Y el ayuno, eh, el ayuno se van a pelear así ayunando. Y dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo tenía el juramento. Pero ¿qué sucede? Que en una, Jonatán está en otro sitio peleando y estando allí, él hace, en el verso 36 al 45, dice que Jonatán prueba de la miel y comienzan a perder. Entonces Saúl dice en el verso 36, y dijo Saúl para saber por qué estaban perdiendo, dice, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Elohim. O sea que él va donde el sacerdote. Y Saúl consultó a Elohim, descenderé tras los filisteos, que se puede contestar con un sí o un no. Los entregarás en manos de Israel, mas Hashem no le dio respuesta a aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y saber y ver en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Hashem,
que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá, y no hubo en todo el pueblo quien respondiese. Y usando el Urim y Tumim, llegan a la conclusión que el que había faltado, o sea, el que había, ¿cómo digo? El que había comido, o sea, que había faltado al juramento que hizo, que, perdón, que hizo Saúl, es que viene el problema que tienen en la guerra. Entonces él había jurado que el que fuera haya comido cuando estaba en ayuna iba a ser muerto, pero entonces el pueblo le dice, ¿cómo vas a matar a tu hijo cuando él ha conseguido una gran victoria? Una gran victoria, por lo tanto, no puedes hacer eso. Pues entonces dejan eh, a, a Jonatán vivir. ¿Ok? Así que un momentito, quiero ver algo aquí. Tengo una persona que está eh, haciendo que no debiera. Déjame, ¿qué dice aquí? Están haciendo algo que no, que me está dañando las láminas. Le pido por favor que mantengan no estén manipulando nada dentro de la programación como participante porque me están dañando la lámina. ¿Ok? Así que eso es una forma de utilizar el Urim y el Tumim. Por lo tanto, cuando están preguntando, la pregunta podía ser sí, inocente o no, o culpable. Y en este caso, el que sale culpable es Jonatán. Otros dicen que el Urim y Tumim le daban poder al pectoral mismo, haciendo que las letras grabadas en las 12 piedras brillaran. Para completar las 22 letras del hebreo, los nombres de los patriarcas también estaban grabados en el pectoral, pues faltaban la letra Het, Tet, Sadi y Kuf. Según el Targum, Jonatán sugiere que el Urim y Tumim fueron formadas del Eben Shetiyah, que estas piedras que utilizaban para hacer preguntas a Hashem, el sumo sacerdote, para contestarle al rey, que estas piedras habían sido sacadas del Eben Shetiyah, que fue algo que nosotros discutimos la vez pasada, que es la piedra de la fundación del mundo, que le llaman el centro del universo, que quedaba debajo de donde se asentaba el arca del pacto, el lugar de donde Hashem se comunicaba con su pueblo. ¿Okay? Y esta información la conseguí de nuevo este libro que les he recomendado varias veces, que se llama Vestimentas de Luz del rabino Efraín Palvanov, que es muy bueno, siempre tiene comentarios interesantes y nuevos. Y las letras que faltaban eran estas, que era el Het, la Tet, la Shin, perdón, la Kof y la Sadi. Así que tenemos que la Het, la Tet, la Kuf y la Sadi eran las letras que faltaban todos los nombres de las tribus. Estas letras no estaban contenidas, entonces incluyeron los nombres de los patriarcas para que tuvieran las 22 letras completas. Y aquí tenemos de nuevo el Eben Shetiyah, que fue lo que yo les mencioné la vez pasada, que es donde se asentaba el lugar santo y santísimo, sobre todo el arca en esta piedra, que esta piedra era mucho más grande, pero como les dije la vez pasada, que empezaron a cortar de ella para venderla y sacarle dinero. Por lo tanto, se creen que este Urim y Tumim también fueron sacados de esta piedra, el Eben Shetiyah, que es donde Hashem creó el mundo y posó el arca del pacto. Con respecto al efod, el manto del efod no se podía rasgar y estaba hecho de una forma que el teerto que estaba doblado, que hacía bien difícil que si una persona trataba de rasgarlo, no podía rasgarse. ¿Okay? Un mandamiento de que no se puede rasgar. Y la parte baja, el borde de este manto, tenía lo que se llaman campanillas y granadas, 72 campanillas y 72 granadas, porque la intención era que según el sumo sacerdote caminaba y se movía, que se anunciara, o sea, su presencia se anunciara ante Hashem de que estaba dentro del santuario.
Dice, se oirá su sonido cuando entre al santuario ante Hashem y cuando salga para que no muera. ¿Okay? Se tenía que notificarse. Es interesante que hay un comentario por ahí que dice que le amarraban una cuerda al sumo sacerdote por si se moría, poderlo alar. Pero sabemos que si dejaban de oír el sonido, que era que había muerto, entonces lo alaban, pero sabemos que de la única forma que podía entrar al lugar santísimo no era con estas vestimentas, sino que era con todo de lino, por lo tanto ese día de Yom Kippur no tenía campanas por si algo le pasaba al alarlo con una cuerda. Interesante que son 72 granadas, 72 campanillas y hay 72 nombres de Hashem en Éxodo 14, verso 19 al 21. En el hebreo, todas esas letras en esos versos forman 72, lo que llaman los 72 nombres de Hashem, que tienen que ver con atributos de Gesed, Geburah y Tiferet. Gesed ya les dije que es la lealtad y fidelidad al pacto. Geburah viene siendo como poder, fortaleza, y Tiferet está asociado con belleza. ¿Okay? La diadema de oro puro es Zitz Zahav. El Zitz Zahav que tenía al frente que decía el Kodesh le Adonai, santo a Hashem, a Adonai. Y era puesto en la frente del sacerdote que corría de oreja a oreja. Y aquí vemos la vestimenta del sacerdote común comparada con la del sacerdote, el sumo sacerdote, que son muy diferentes. Aquí el sacerdote común utilizaba solamente 4 piezas, vestía de lino blanco y tenía su cinturón, tenía su turbante y debajo tenía sus calzoncillos, mientras que el sumo sacerdote, además de estas 4 piezas, tenía 4 más que consistían y hacían las 8 piezas de oro y de lujo y de belleza que usaba el sumo sacerdote. Y aquí vemos otra lámina donde vemos los demás sacerdotes, como ellos están todos vestidos igual. Y aquí lo que están haciendo es una de las loterías para asignar los diferentes servicios del día. Y los calzoncillos que era para cubrir su desnudez, porque tenemos que entender que según los comentarios en el antiguo Medio Oriente, en los cultos paganos, muchas veces, a veces los sacerdotes que hacían los sacrificios lo hacían desnudos. Sin embargo, Hashem dice, ustedes no van a hacer así, y aunque tienen vestimenta, van a tener calzoncillos porque es al subir la rampa y al moverse para que no hubiera, no se viera lo que no se debiera ver y no pasar vergüenza. O sea, la modestia es algo muy importante dentro de la Torá y entendimiento en el judaísmo. Por lo tanto, calzoncillos tenían los sacerdotes. Y luego habla en Éxodo 28, 41 y 29, 9 de la ceremonia de investidura para oficiar o ministrar como sacerdotes. Esto era una investidura, una ceremonia que legalmente le otorgaba a Aarón y todos sus descendientes, sus hijos y todos sus descendientes, este ministerio de sacerdocio como ley perpetua por siempre. Nadie puede hacer el trabajo de los sacerdotes, solamente Aarón y sus descendientes. Y esta ceremonia era ungir, investir y consagrar a Aarón y a sus hijos para poder ministrar en el tabernáculo y luego en el templo. Y esto tenía que ser por 7 días completos. Y vemos que aquí le está derramando el aceite sobre la cabeza a Aarón. Y hay un salmo que dice que corre de su cabeza a su barba. Y para esta ceremonia había un becerro que era ofrendado como una ofrenda de purificación. Su Biblia usualmente dice ofrenda de pecado, pero es ofrenda de purificación. Un becerro, ofrenda de purificación, donde la sangre era puesta en el altar y parte en el altar y parte en la base. Se quemaban las grosuras,
pero el resto, la piel y la carne del animal tenían que ser quemados fuera del campamento. Y habían dos carneros, uno era para holocausto y el otro era para consagración. El que era de consagración utilizaban la sangre de ese animalito para ungir a Aarón y a sus hijos, y donde la forma que se hacía era así: del lado derecho se ungía la oreja, que tiene que ver con el oír y el obedecer. Se ungía el dedo pulgar de la mano, que tiene que ver con acciones. Y se ungía el dedo pulgar del pie, que tiene que ver con el caminar. ¿Okay? Por lo tanto, el oído para oír y obedecer, el pulgar derecho para acciones y pulgar del pie derecho para caminar. ¿Y por qué el lado derecho? Porque el lado derecho está asociado con rectitud, con justicia, con autoridad, con fuerza y bendición. Usted siempre va a ver que cuando bendicen o se ven láminas, cuando están bendiciendo a personas, siempre es con la mano derecha. También el altar tenía que ser purificado y santificado por 7 días. Aquí está el altar donde iban las ofrendas. Y recuerden que la Torah dice que lo que tocaba, lo que cayera en el altar, tocar el altar, quedaba santificado. De nuevo, 7 días. Y habla de la ofrenda tamir, el corbán tamir, que es la ofrenda continua, que significa que había que ofrendar 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Hoy día, como no hay templo, cuando se hace shaharit, está representando este cordero de por la mañana; cuando se hace la minja, está representando este cordero de por la tarde. Porque las ofrendas tamir, porque los corderos que se ofrendaban eran los mejores, porque siempre era una ofrenda continua y era una ofrenda de agradecimiento, y se daba lo mejor, agradecimiento con lo mejor. Aquí tenemos los corderitos. En Éxodo 29, verso 42 al 45, dice así: este será el holocausto perpetuo o la tamid durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Hashem, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Recuerden que ellos están preparando el Mishkan, están preparando los sacerdotes por 7 días. Y es cuando Hashem entre, que es lo que vamos a leer la próxima vez, cuando Él entra al tabernáculo, que le es aceptable todo lo que han hecho. Su presencia es lo que viene siendo como lo mejor, en el sentido de que es su presencia lo que va a completamente santificarlo todo. Dice: y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, también a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes. Los únicos sacerdotes, Aarón y sus hijos, sus descendientes. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, o en los hijos de Israel, y seré su Elohim. Y ellos conocerán que yo soy Hashem, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos o en ellos. Yo, Hashem, su Elohim. Y esto es el lenguaje de pacto. Luego habla del altar de incienso. Aunque la Torá no da todo, nombra todos los elementos, las especias, conforme a la Mishnah, el incienso estaba compuesto de 11 especias. Y el incienso era para contrarrestar el poder del adversario. Olerlo traía pensamientos de arrepentimiento, purificando el corazón de pensamientos malos. Entonces el incienso había una medida exacta. De esa medida, la mitad se quemaba por la mañana y la otra mitad en el servicio de por la tarde. ¿Okay? Así que tenía incienso por la mañana, incienso por la tarde. Interesante que la Torá compara la oración como incienso. Dice en Salmo 141, verso 2: mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Revelación 5:8.
Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. En Revelación 8:3 dice, llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Elohim. Comentario: la oración perfecciona lo que necesita perfeccionarse, pero el incienso perfecciona y vincula. Conforme a un comentario que saqué de la Biblia cabalística, el libro de Éxodo, que se llama Tecnología para el Alma, porción Tetzaveh. ¿Okay? Esta Biblia le llaman la Biblia cabalística porque hace muchos comentarios de Zohar. Así que vienen 5 tomos, un tomo para cada libro de la Torá. Viene en español y se llama así la Biblia cabalística y están los 5 libros. Y para hacer un comentario, hay personas que uno dice cabala y se espeluzan. Recuerden que cabala es simplemente una forma de interpretar otra forma de interpretar la Torá, donde entran, recuerden que hay 4 niveles para estudio de la Torá. Está el Peshat, que es literal, está el Remes, que es cuando dice algo indirectamente, alude a algo. Está el Drash, que es donde la interpretación de uno o de donde viene la palabra Midrash. Y luego está el Sod. Sod significa semilla, y una semilla usted sabe que cuando se siembra una semilla hay que profundizar en la tierra. Pues entonces Sod viene siendo el aspecto profundo de la Torah, o sea que hay que profundizar, indagar, averiguar para llegar a lo que llaman los misterios. Y misterio no es ni cosas de espiritismo, ni de magia. Misterio es término, significa lo que es desconocido. ¿Okay? Misterio es lo que es desconocido. El sod, lo profundo. Y si ustedes saben que Pablo muchas veces utilizaba el término misterio. ¿Por qué? Porque es profundizar y no quedarse en lo literal. Y de eso hemos hablado otras veces. Y recuerden que esos 4 niveles, al menos que usted sepa hebreo y un poquito de griego, es difícil llegar a los otros niveles. Porque básicamente si no sabemos hebreo y griego, nos quedamos en el peshar, que es lo literal. ¿Okay? Pero cuando los sabios que se mantienen estudiando y profundizando van por todos estos 4 niveles que son muy importantes para entender y sacarle todo el jugo a lo que uno está estudiando. ¿Okay? Entonces el incienso sobre el altar se les ofrecía hacer este honor de hacer el incienso, el servicio del incienso, primero a los sacerdotes que nunca lo habían hecho. Era permitido una sola vez en sus vidas, y en la tercera lotería se escogía al Cohen, el sacerdote. Recuerden que se hacían unas loterías para poder ver a quién le tocaba hacer los oficios. ¿Okay? ¿Y por qué una vez en la vida? Porque según los comentarios, el sacerdote que hacía esta ofrenda del incienso recibía gran bendición de prosperidad en su vida. Entonces, para poderlo compartir con todos los sacerdotes, le era dado solamente una sola vez en la vida. Por eso, cuando leemos en Lucas 1:8 que dice, aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Elohim en el turno de su clase, o sea, cuando Zacarías ministraba como sacerdote delante de Elohim en el turno de su clase, porque habían 24 clases, familias, o sea, los sacerdotes y los levitas estaban divididos en 24 grupos, y era en base a la familia. Entonces, la familia de Zacarías le tocaba este turno esa semana en el templo. Y como él nunca había hecho el servicio del incienso, hacen una lotería y le cae a él la bendición de hacer el servicio ese día. Y dice, aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Elohim en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio,
entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte, lotería, ofrecer incienso. Y ya sabemos la historia que el ángel mensajero vino a dejarle saber que iba a tener un niño. Y con eso en sí termina la porción, pero le había dicho que este Shabbat es Shabbat Zahor. Shabbat Zahor, que Zahor significa recuerda, pero recuerda en el sentido como un mandamiento, o sea, recuerda. ¿Sí? Está basado en Deuteronomio 25, 17, 19, que dice así, que la orden, el mandato de exterminar a Amalek. Recuerden que Amalek era nieto de Esaú, el hermano de Jacob. Verso 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Hashem tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Por eso es Zahor, un mandamiento. Recuerda, no olvides que borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Y por qué este Shabbat Zahor? Porque estamos en preparación para Purim, donde se lee la Megilá o el rollo del libro de Esther. Y Amalek significa, consiste en la letra Ayin, Mem, Lamed y Kof, trabajoso, irritar, tristeza profunda. Y la gematria es 240, que también es la gematria de la palabra Safek, que significa dudar. Dudar. Amalek lo que trae es duda y con esa duda destruye. Antes de Pesach hay 5 Shabbatot especiales. Está el Shabbat Shekalim, que lo leí, que fue el Shabbat pasado. En Éxodo 30:15 dice, el rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio shekel al entregar la ofrenda a Hashem para hacer expiación por vuestras almas. Shabbat Zahor, que es este Shabbat, Deuteronomio 25, 17 al 19, recuerda, Zahor, lo que te hizo Amalek. Luego vendrá el Shabbat para, que lo de la vaca roja. Número 19.2 dice, este es el precepto de la ley que Hashem ha ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una ternera alazana o roja perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Por qué? Porque hacen falta las cenizas de la vaca roja para purificación ritual, para poder entrar a hacer Pesaj. Luego está el Shabbat HaJodesh, Shabbat del nuevo mes. En Éxodo 12:2 dice, este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Que este año, el 30 de marzo por la noche a la puesta del sol, entramos en el primero de Aviv o el primero de Nisan, que es el año nuevo bíblico. Y año nuevo bíblico porque está asociado con las festividades y el calendario agricultor de Israel. O sea que empezando el primero de Aviv, el comienzo del año nuevo bíblico, por eso habla de un Shabbat HaJodesh, porque con Aviv o Nisan se comienza entonces a contar los meses para el año bíblico. Y luego está el Shabbat Hagadol, que es el Shabbat justo antes de Pesach. En Malaquías 4:5 o en una Biblia hebrea 3:23 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Hashem grande y terrible. Y Elías, si ustedes saben que en Pesach se pone una copa aparte con vino representando la esperanza de que venga Elías, porque Elías va a anunciar el día de Hashem grande y terrible, también el anuncio del Mashiach. Y tenemos que se lee el Shabbat Zahor antes de Purim, porque Shabbat Zahor tiene que ver con Amalek y sabemos que en la historia de Purim nos encontramos con un individuo que es descendiente de Amalek.
Purim. El ayuno de Esther va a ser durante el día del jueves 13 de marzo, antes de la puesta del sol. O sea que el jueves 13, desde que comienza el sol, sale el sol hasta que se pone, es el ayuno. Una vez el sol se pone el 13 de marzo, entonces es que comienza la festividad de Purim, hasta la puesta del sol del 14 de marzo. Pero en Israel, en Jerusalén, están celebrando hasta el 15 de marzo, que corresponde a Shushan Purim. Shushan era, ¿por qué Shushan Purim? Porque antes del 15 celebraban, o sea, antes del 15 de Adar, porque estamos en el mes de Adar, eh, Purim lo celebraban en los campos o en ciudades que no tenían muralla, y cuando era las ciudades que eran muralladas como Jerusalén era el 15 de Adar, que este año cae el 15 de marzo. No es un Shabbat, Purim no es un Shabbat, no hay restricciones de trabajo, así que pueden ir a trabajar. Se lee y se escucha la Megilat Esther, o el libro de Esther, y también se lee Éxodo 17, verso 8 al 16. ¿Y por qué celebramos Purim? Porque tenía que ver con la salvación de los judíos de ser exterminados de manos de Amán, descendiente de Amalek. Por eso Shabbat Zahor recuerda borrar la memoria de Amalek. Y Amán era descendiente de Amalek. Se acostumbra durante Purim, durante estos días, de hacer caridad al necesitado. Se envían regalos de alimentos a las amistades. Se hace una cena festiva y los niños se acostumbran a vestirse de los personajes como Esther y Mardoqueo. Y no es para reemplazar o imitar a Halloween, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Pero ella es costumbre de que los niños usan máscara y se visten de Esther, de Mardoqueo, y más bien es para los niños, aunque hay adultos que también lo hacen. También está la costumbre de comer hamatashen. Hamatashen son lo que podríamos llamarle orejas de Amán. Y cada vez que se nombra Amán, hay que hacer mucho ruido. Por ejemplo, si no tiene con qué hacer ruido, cada vez que dicen Amán, ¡uh! Y también se toma vino para alegrarse. ¿Por qué? Por la salvación que hubo ese día de los judíos. Y estas son las orejas de Amán, son muy riquísimas, a mí me encantan. Se pueden rellenar de chocolate, de fresa, de mermelada, la que usted quiera, y son común y están asociados con Purim. Y luego está algo que haga ruido, que cuando lo suena, cada vez que dicen Amán, hace mucho ruido por ser el malo. ¿Okay? Así que con eso terminamos la porción de esta noche. Espero que hayan aprendido algo, y que sea de bendición. Y a pesar de que estoy haciendo así la porción, dándole para que vean, sea más visual, tienen que leer la porción. No olviden de leer la porción. Es importante que la lean. Así que muchas gracias.